Libro Primeros Auxilios Emocionales en Tiempos de Pandemia. Guía práctica con método Integra. Autor Ricardo Eiris. Segundo capítulo. Aprendiendo a programar tu subconsciente. Afortunadamente, somos libres para decidir cómo vivimos cada experiencia y para eliminar las memorias generadas como consecuencia de las experiencias pasadas. Nuestro mundo interior es un gran desconocido para la mayoría de personas. Reaccionamos sin pensar ni razonar, de un modo automático, conectando con emociones que nos desagradan y manteniendo hábitos, en general, poco sanos. La fuerza de voluntad se ha visto poco o nada eficiente para cambiar esas reacciones automáticas, al igual que sucede con los tradicionales caminos que nos conducen por el entendimiento y razonamiento de las experiencias que en el pasado nos han llevado a reaccionar actualmente del modo en que lo hacemos. Cada experiencia que vivimos genera en nosotros unas memorias a nivel subconsciente, y estas memorias condicionan nuestras respuestas futuras a nivel del comportamiento. Nuestra forma de ser, de comportarnos, de sentir, de reaccionar, incluso el desarrollo de muchas enfermedades que sufrimos son consecuencia directa de estas memorias. No somos lo que queremos o nos gustaría, sino lo que estamos programados a nivel subconsciente para ser. Nuestra mente subconsciente dirige nuestra vida. Es ahí donde se determinan la gran mayoría de las decisiones que tomamos en el día a día. Y curiosamente, el subconsciente es un gran desconocido para muchos. Nuestro subconsciente es responsable único de todos nuestros hábitos y nuestras emociones. Se trata de patrones inconscientes que aparecen como respuesta automática ante los estímulos que recibimos. Todo aquello que haces sin pensarlo previamente es obra directa de tu mente subconsciente. Conduces el auto sin pensar, caminas sin pensar, respiras continuamente sin pensar, parpadeas todo el tiempo que estás despierto sin pensar, estornudas o te rascas sin pensar. Sientes miedo, rabia, celos o amor sin pensarlo previamente. Afortunadamente, tienes a tu mente subconsciente, ya que de lo contrario serías incapaz de sobrevivir. El subconsciente es un autómata tremendamente eficiente, que no piensa ni razona, únicamente reacciona ante los estímulos que recibe, en base a la programación que previamente ha interiorizado. Es un piloto automático maravillosamente eficiente. Entender el subconsciente de este modo facilita la transformación. Cuando un programa de computadora no funciona correctamente, el programador no pierde el tiempo intentando entender el motivo por el que su programación es la que es, sino que se centra en reemplazar dicha programación por otra que lleve al programa a responder del modo correcto. Del mismo modo, reparar un automóvil accidentado no pasa por entender cómo sucedió el accidente. Asimismo, encender la luz cuando se ha apagado el interruptor accidentalmente no pasa por entender el mecanismo que nos ha llevado a su apagado. El miedo, la angustia, la inseguridad, el estrés o cualquier otra emoción que sentimos aparece en nuestro radar emocional como consecuencia de una activación realizada por nuestro subconsciente. Los sucesos que vivimos o de los que somos testigos tan solo representan un estímulo que nuestro subconsciente interpreta en base a la programación que dispone para generar respuestas automáticas. El miedo a enfermar o a morir con el que muchas personas han conectado durante este tiempo de pandemia no aparece como consecuencia del virus, sino como consecuencia de su propia programación al ser testigos de la presencia del virus. Si no fuera de este modo, todas las personas sentiríamos exactamente las mismas emociones ante los mismos estímulos. Afortunadamente, nuestra programación subconsciente no es algo inamovible. Al contrario, durante toda nuestra vida vamos cambiando de forma espontánea nuestra programación. Cada experiencia que vivimos nos lleva a reforzar o a modificar la programación que tenemos, en ocasiones con cambios sutiles, pero en otras con cambios que presentan un impacto enorme en nuestra forma de entender la vida a partir de ese instante. Una experiencia desagradable que nos resistimos internamente a aceptar, como por ejemplo la muerte de un ser querido,
puede llevarnos a generar espontánea e inconscientemente un trauma emocional, dejándonos sumidos en un secuestro emocional permanente, con graves repercusiones a medio y largo plazo en nuestra vida. El puzzle de la programación subconsciente. Entender el modo en que se estructura y graba la programación a nivel subconsciente nos abre el camino para poderla modificar y de ese modo cambiar nuestras reacciones y pensamientos cuando nos desagradan. Asimismo, entender cuáles son los activadores internos que nos llevan a conectar con las emociones que sentimos en cada momento y saber eliminarlos nos da el poder para gestionar incluso los momentos más difíciles de nuestras vidas, con confianza, seguridad e incluso disfrutando. Aprender cómo funciona tu subconsciente y las piezas que lo componen es un requisito básico para tomar el control de tu vida. La programación del subconsciente es una especie de puzzle compuesto de diversas piezas, entre las que destacan 3: traumas emocionales, bloqueos emocionales, creencias. Entender y saber gestionar estas 3 piezas nos da un enorme poder para gestionar eficientemente nuestras emociones y también nuestra vida. Aprender a gestionar las emociones con las que conectamos inconscientemente no pasa por echarles el lazo y domarlas, sino por evitar que se activen en su origen, o bien que una vez activadas se mantengan como sentimientos. Esta es la parte más desconocida, no tan solo para la población en general, sino también para la mayoría de los profesionales. El motivo reside en que los caminos tradicionales persiguen entender los sucesos que llevaron a una persona a vivir por primera vez esa emoción, bajo el supuesto de que ese conocimiento pueda conducir al control y a la posterior desaparición de la misma. Este es el camino tradicional de la psicoterapia, acelerado en los últimos tiempos por la biodescodificación. En cualquier caso, se trata de un camino ineficiente en la mayoría de casos, ya que el conocimiento del suceso, por lo general, no elimina esas memorias emocionales grabadas en nuestras células. El camino que seguimos en Método Integra para entender y gestionar las emociones, así como para cambiar la programación que tenemos a nivel subconsciente, es totalmente distinto. Nuestra atención está directamente en la programación que tenemos, no en los sucesos que nos llevaron a adquirir dicha programación. A través de los procesos que seguimos, buscamos cambiar la programación de raíz, lo que en el plano emocional significa eliminar de un modo permanente los activadores que nos han llevado a conectar con esas emociones desagradables de las que nos queremos deshacer. Las 3 piezas básicas que componen nuestra programación subconsciente, traumas emocionales, bloqueos emocionales y creencias, son a su vez las principales disparadores de nuestras emociones. Los traumas emocionales son memorias emocionales generadas como consecuencia de la no aceptación por nuestra parte del suceso que estamos viviendo, que nos lleva a permanecer secuestrados emocionalmente, impidiéndonos cambiar de sintonía emocional. Es habitual que aparezcan cuando somos testigos de un hecho vinculado al daño o la muerte de otro ser humano, cuando recibimos una noticia impactante relacionada con un ser querido, o cuando somos víctimas de algún episodio doloroso, como abuso sexual, agresiones físicas, atracos con violencia, acoso laboral o escolar, accidentes graves, etc. Por supuesto, en momentos como lo vivimos durante la pandemia, son muchos los estímulos que podrían llevarnos a generar traumas emocionales. Las emociones activadas por medio de traumas emocionales son las más difíciles de eliminar, salvo que se libere directamente el trauma. En el momento en que desaparece el trauma, el secuestro emocional desaparece y la persona recupera su libertad a nivel emocional, lo que significa que puede volver a sentir emociones diversas. Los bloqueos emocionales componen otro tipo de memoria emocional. A diferencia de los traumas, la existencia de un bloqueo emocional no incapacita a la persona para sintonizar con otras emociones. Tan solo en el momento en que las circunstancias que vivimos
resuenan energéticamente con ese bloqueo emocional, se produce la reactivación a nivel emocional del mismo. En el momento en que se activa el bloqueo emocional, pasamos a sentir intensamente algunas de las emociones que contiene, marginando la actividad de nuestra mente consciente. La liberación del bloqueo que hay detrás de una emoción provoca la desaparición instantánea de la misma, al tiempo que evita la posterior activación futura en base al mismo origen. Las creencias que tengo respecto a lo que debería ser mi vida y a cómo debería funcionar el mundo condicionan mis respuestas ante los sucesos que acontecen en mi camino. Las experiencias que no guardan coherencia con mis creencias me llevan a sentirme mal, apareciendo emociones como la rabia, la impotencia, el orgullo, etc. Por el contrario, las situaciones que interpretamos como coherentes con nuestras creencias nos llevan a desarrollar respuestas emocionales agradables o neutras. La gestión de las emociones que tienen su origen en nuestras creencias no pasa por utilizar una técnica para eliminar la emoción, sino por entender cuál es la incoherencia que activa dicha emoción. Una vez detectada esa incoherencia entre nuestra vida y nuestras creencias, tenemos dos posibles caminos para desactivarla de cara al futuro. Cambiar la experiencia que estamos viviendo o bien cambiar las creencias que nos llevan a reaccionar de ese modo. Cuando las circunstancias que estás viviendo no las puedes cambiar, el único camino que te queda es modificar tus creencias. Un momento como el vivido en el año 2020, donde las circunstancias están sobrevenidas y no se pueden cambiar, requiere de un trabajo intensivo en la reprogramación de creencias para adquirir una perspectiva que permita no tan solo dejar de sufrir, sino incluso poder disfrutar. Con un enfoque muy diferente estaría eliminar temporalmente cualquier emoción que estés sintiendo, lo que acostumbra a ser muy fácil. Basta con que te pases un imán desde el entrecejo hasta la nuca 10, 15 o 20 veces, mientras repites mentalmente: dejo marchar esta emoción, dejo marchar esta emoción. Vendría a ser como un masaje a nivel emocional o como tomar un calmante para un dolor, ya que permite calmar, pero no cura. Cambiar interiormente sería imposible si no dispusieras de las herramientas para lograrlo. Puedes pasarte la vida queriendo cambiar tus experiencias, tu forma de pensar, tus emociones, etc., mas si no sabes cómo llevar a cabo esos cambios a nivel interno, a nivel subconsciente, no lo lograrás. Las herramientas que aprenderás a continuación te permitirán acceder directamente a tu subconsciente para comunicarte con él, permitir que te guíe en la identificación de la programación que tienes y, por supuesto, cambiarla. 2.1. El test muscular. Si deseas cambiar tu programación subconsciente, deberás permitir que sea éste quien te guíe. El subconsciente es un autómata que responde sin pensar a los estímulos que recibe en cada instante y genera, entre otras cosas, un impulso electromagnético que recorre todo el cuerpo. Al llegar a los músculos, ese impulso electromagnético puede generar dos tipos de reacciones: tensión muscular o relajación muscular. Los estímulos interpretados por el subconsciente como benignos o positivos generan fortaleza en nuestros músculos, mientras que los estímulos interpretados como hostiles o negativos generan debilidad repentina. Es por ello que cuando realizamos cualquier afirmación, nuestros músculos responden instantáneamente, debilitándose si nuestro subconsciente considera que es falsa o fortaleciéndose cuando considera que es verdadera. Ese mismo impulso electromagnético que produce la reacción de nuestros músculos está en la base del funcionamiento del polígrafo o máquina de la verdad. Todos los músculos reciben la misma señal energética, lo que posibilita que tengamos a nuestra disposición muchos test musculares distintos. Entre todos los test musculares, el test del balanceo, que te explico a continuación, presenta ventajas importantes, ya que mayoritariamente puede obtenerse respuestas desde un primer momento sin experiencia previa. Cuando lo practiques, hazlo de forma relajada y concentrándote en lo que estás haciendo, abierto a cualquier respuesta que te dé.
Para llevar a cabo este test muscular, sitúate de pie, en posición vertical, asegurándote de estar cómodo. El lugar en el que estés debe ser tranquilo y libre de distracciones. A continuación, permanece parado, con tus pies separados, en paralelo uno con el otro, a la misma distancia aproximada que los hombros, y las manos colgando a los costados, sin tensión. Realiza varias respiraciones profundas, dejando ir todas tus preocupaciones, relajando todo tu cuerpo y centrando tu conciencia en la planta de los pies. Cierra los ojos si tienes gente a tu alrededor, si te sientes más cómodo o si te ayuda a concentrarte. En pocos segundos notarás que es casi imposible permanecer completamente quieto. Tu cuerpo cambiará su posición continuamente de manera suave en diferentes direcciones, mientras tus músculos trabajan para mantener su posición vertical. Notarás que esos movimientos son suaves y no están bajo tu control consciente. Cuando hagas una afirmación positiva, verdadera o congruente, o cuando pienses en algo agradable, tu cuerpo se balanceará en alguna dirección, adelante, atrás, hacia un costado o simplemente se quedará quieto. Normalmente la respuesta es bastante rápida, pocos segundos son suficientes. Por el contrario, si haces una afirmación negativa, falsa o incongruente, o cuando pienses en algo desagradable, tu cuerpo se balanceará en la dirección opuesta o bien realizará un movimiento diferente. La mayoría de personas refieren la respuesta afirmativa con un balanceo hacia adelante y la negativa con un balanceo hacia atrás, pero puede producirse cualquier tipo de movimiento. Incluso la respuesta a uno de los estímulos, positivo o negativo, podría ser no moverse. Al principio es normal tener ciertas dudas respecto a si somos nosotros mismos quienes estamos generando las respuestas en base a nuestras expectativas. A medida que lo vas utilizando, y especialmente cuando aparecen respuestas que te sorprenden, esas dudas desaparecen. La velocidad y la intensidad a la hora de producirse el movimiento del cuerpo son distintas en cada persona e incluso pueden ser diferentes en función del estímulo recibido. Por lo tanto, debemos estar abiertos a cualquier posible respuesta, con tranquilidad y confianza. Es importante también que mantenga la boca húmeda en todo momento. Una ligera deshidratación en la boca puede interferir con el impulso electromagnético generado por tu subconsciente, impidiendo la reacción muscular. En caso de dificultad para observar el movimiento, prueba a juntar los pies, saliéndote de tu posición de equilibrio natural. Eso favorecerá el que tu cuerpo se pueda mover con mayor facilidad. El test muscular, al igual que ocurre con el polígrafo, requiere siempre de la realización de unas preguntas de control para conocer cuál es el movimiento correspondiente a las respuestas sí y cuál es el que se obtiene con las respuestas no. A esto se llama calibrar. Las que tienes a continuación son algunas pruebas que te permitirán llevar a cabo la calibración de forma fácil. Di, me llamo, utilizando primero tu nombre real y después otro falso. Piensa en alguien que ames y luego en alguien que odies, temas o por quien sientas resentimiento. Pídele a tu subconsciente que te dé una respuesta sí y luego haz lo mismo con el no. Di, hoy es día de la semana correcto y luego hazlo con otro día incorrecto. Puedes probar con cualquier otra afirmación o estímulo físico o emocional que se te ocurra. A medida que vayas obteniendo respuestas, comenzarás a identificar el verdadero potencial de esta herramienta. En caso de no haber utilizado nunca ningún test muscular, te recomiendo dediques el tiempo necesario para familiarizarte con él. Si deseas experimentar con otros test musculares, en el libro Método Integra encontrarás varios, todos ellos del tipo autotest. Asimismo, en YouTube encontrarás videos tutoriales de Ricardo Davis en los que explico diversos tests musculares. Con el test muscular del balanceo, lo habitual es tener respuestas claras con facilidad y rapidez. Simplemente confía en tus respuestas y recuerda que la práctica hace al maestro. De modo que cuanto más practiques, sin importarte la respuesta obtenida a cada pregunta que realices,
mayor sensibilidad tendrás para identificar las respuestas. El test muscular te permitirá saber dónde estás en cada momento y cuál es el camino a seguir para alcanzar tu objetivo. Es sin duda la pieza clave para avanzar correctamente en tu transformación. A partir de ahora, cada vez que me refiera al test muscular, lo haré poniendo TM. Si por alguna razón has sido incapaz de obtener respuestas fiables con el test muscular, continúa igualmente con el proceso. Simplemente sigue las instrucciones que se indican en este capítulo y en los siguientes, saltando las consultas que se realizan mediante el test muscular. De este modo, llevarás a cabo las transformaciones necesarias con la salvedad de que no habrás podido identificar la necesidad o no de realizar cada parte del proceso y tampoco tendrás la confirmación final de la transformación realizada. A continuación, vas a aprender a identificar y liberar traumas y bloqueos emocionales. Se trata de los dos disparadores de emociones más importantes. Aplicar las técnicas de liberación de traumas y de bloqueos emocionales que verás a continuación, sin haber verificado previamente la existencia o no de los mismos, no supone ningún riesgo. En esos casos, la intención que debe dirigir el proceso es la de liberar aquello que deba ser liberado para alcanzar el objetivo. Las dos técnicas que aprenderás a continuación son tremendamente simples, rápidas y efectivas, y no te llevarán a conectar con el dolor y el sufrimiento de los sucesos vividos. 2.2. Liberación de traumas emocionales. Los traumas emocionales son una especie de bloqueo energético que genera en quienes los sufren lo que podríamos llamar un cortocircuito emocional. Energéticamente se establece una coraza o escudo protector que ponemos inconscientemente y protege nuestro corazón del sufrimiento que encontraríamos al vivir con intensidad los avatares del día a día. Aquel que tiene un trauma emocional mantiene adormecidos buena parte de sus sentimientos, lo cual puede tener efectos en cualquier ámbito de su vida, incluida la salud, los estados emocionales, las relaciones o los estados mentales. Las creencias inconscientes que tenemos en el momento de vivir la experiencia traumática son las verdaderas responsables de la generación del trauma. En ocasiones, los traumas emocionales son fácilmente identificables a simple vista por los incapacitantes que se vuelven para quien los sufre, mientras que en otros casos pueden afectar de forma selectiva en ámbitos concretos de la vida de una persona. En cualquier caso, no vamos a identificar los traumas a través de síntomas, sino directamente preguntando a tu subconsciente. Los traumas se caracterizan por tener activada una red neuronal de forma permanente que mantiene activada también de forma permanente determinada respuesta emocional. De ahí el término cortocircuito emocional. La liberación de traumas que aprenderás a continuación permite desconectar ese cortocircuito desactivando punto por punto la red neuronal que se mantiene activa. Traumas emocionales. El proceso de liberación de traumas que vamos a utilizar es una técnica exclusiva de Método Integra, creada por Ricardo Eiris, que nace como respuesta a la necesidad de liberar traumas de un modo fácil y rápido. Se trata de una técnica fácil de aplicar, que no requiere acompañamiento y que no te llevará a recordar ningún evento doloroso del pasado, lo que en ocasiones lleva a abrir la puerta a otro tipo de conflictos emocionales y relacionales. Para aplicarla, tan solo necesitarás disponer de un lugar reservado y tranquilo, sin focos de luz intensos delante de ti o en tus costados que puedan generar confusión, y tener a mano un imán de nevera. Antes de aplicarla por primera vez, es recomendable leer todos los pasos a fin de entender el proceso en su totalidad. Esta técnica parte de que cada lugar en el que orientamos nuestra mirada genera una determinada conexión a nivel cerebral, moviendo lentamente los ojos, tal como indicaremos a continuación. Tenemos la capacidad de detectar los puntos del cerebro que están activados por el trauma. La desactivación uno a uno de todos esos puntos nos llevará a deshacer la red neuronal que permite que el trauma se manifieste a nivel emocional. Una vez desactivados todos los puntos, como por arte de magia, el trauma desaparece de forma definitiva. El tiempo necesario para llevar a cabo este proceso depende de cada persona y del trauma que libera.
En ocasiones pueden ser menos de 5 minutos, mientras que en otras puede alargarse incluso más de 1 hora. En cualquier caso, se trata de una inversión en tiempo mínima considerando el resultado perseguido. Atención, aplica esta técnica trabajando siempre en base a objetivos concretos y no de forma general para liberar a la vez todos los traumas que puedas tener. El proceso de liberación de traumas consiste en lo siguiente. Paso 1. Calibrar sí, no. Lo primero que debes hacer es identificar claramente la respuesta sí y no que obtienes a través del test muscular. El método más simple consiste en realizar este test con la frase «Mi nombre es», diciendo en una ocasión tu nombre correcto y en otra ocasión tu nombre falso. Puedes probar también con cualquier otro estímulo que hayas identificado anteriormente y que te ofrezca la posibilidad de diferenciar claramente las respuestas. Paso 2. Saber si existe un trauma emocional. Habiendo definido previamente el ámbito en el que quieres trabajar, el objetivo, debes preguntar por medio del test muscular si existe algún trauma emocional. Pregunta al test muscular. ¿Tengo un trauma emocional en cualquier nivel que me impida alcanzar este objetivo? En caso de obtener una respuesta afirmativa, debes continuar con el paso siguiente. Paso 3. Obtener el permiso para liberarlo. Será tu subconsciente quien te indique el momento adecuado para liberar el trauma. Para saber si puedes o no hacerlo en este momento, pregunta utilizando el test muscular. Pregunta con el test muscular. ¿Puedo liberarlo ahora con el proceso de liberación de traumas? En caso de no poder liberarlo ahora, podría ser por falta del tiempo o la tranquilidad necesarios. Paso 4. Proceso de liberación. Una vez tienes la autorización para proceder con la liberación, vas a identificar y desactivar uno a uno los distintos puntos a nivel cerebral que la red neuronal del trauma mantienen activados. Para lograrlo, haz lo siguiente. Con los párpados cerrados, mueve muy lentamente los ojos de lado a lado, haciendo un movimiento de zigzag que comienza en el nivel superior y va bajando poco a poco. Harás un barrido de lado a lado con el objetivo de recorrer lentamente todo el campo visual en busca de los puntos de activación del trauma que vayan apareciendo. Los puntos de activación los identificarás al percibir en los ojos cualquier señal de los siguientes tipos. Cambios en el movimiento lento, lineal y suave. Por ejemplo, que los ojos se detengan, que den un salto o que noten una fuerza que les impide llegar a una determinada zona. Aparición de colores, luces, imágenes o texturas diferentes. Reacciones físicas en cualquier lugar del cuerpo, como tensión en algún músculo, dolor, parpadeo, en los ojos, etc. Reacciones a nivel emocional. En estos casos es muy importante que no te enganches en la emoción. Simplemente utiliza para identificar el punto y centra tu atención en la liberación que estás realizando. En el momento que percibas cualquier de estas señales, mantén la mirada en ese lugar mientras repites mentalmente: desactivo este trauma emocional, desactivo este trauma emocional, al tiempo que te pasas un imán desde el entrecejo hasta la nuca 3 veces. Nota 1. Es válido cualquier imán de escasa potencia, ya sea de ferrita o de neodimio, como los imanes publicitarios o los recuerdos de viajes. A continuación, continúa moviendo lentamente los ojos en busca de algún otro punto de activación. Libera cada punto que vaya apareciendo y continúa así hasta que, haciendo el recorrido completo por el campo visual, no aparezca ningún punto de activación. Paso 5. Verificar la liberación. Una vez que hayas realizado el recorrido completo por todo el campo visual sin identificar punto de activación alguno, verificas por medio del test muscular si el trauma ha sido liberado totalmente. Pregunta con el test muscular: ¿el trauma emocional ha sido totalmente liberado? En caso de no haber sido totalmente liberado, vuelve al punto anterior y continúa hasta que no aparezcan nuevos puntos de activación. Una vez el trauma ha sido totalmente liberado, felicidades, ya te has deshecho de un freno importante en tu vida. Muy importante,
Mientras realices este proceso, no debes buscar recuerdos ni emociones de ningún tipo. La atención debes ponerla en todo momento en la búsqueda de los puntos y en la desactivación del trauma. El recuerdo del suceso que originó el trauma no solo no debe importarte, sino que además puede ser contraproducente acceder a él en ese momento. Pon atención a que el movimiento de los ojos sea muy lento. Cuanto más lento, con mayor facilidad percibirás los puntos de activación. El número de puntos a identificar depende de cada persona y del trauma a liberar. Es normal percibir un cierto dolor o malestar en los ojos después de varios minutos realizando el proceso. Se debe a que estás activando la musculatura ocular de un modo distinto al que acostumbras. Basta con hidratarte bien y reposar durante unos minutos para que el malestar desaparezca. En caso de no tener respuestas con el test muscular, realiza directamente el paso 4 del proceso, hasta que seas incapaz de encontrar nuevos puntos de activación. Para asegurarte de haber liberado completamente el trauma en estas circunstancias, realiza como mínimo en un par de ocasiones el recorrido completo sin que aparezcan nuevos puntos de activación. Como complemento a la explicación anterior, puedes visualizar en YouTube el siguiente video. https://youtube/b/g/q/k/i/o/y/a/y. Para practicar con esta técnica te recomiendo que realices el proceso con el objetivo de sacar el máximo provecho de este libro. 2.3. Liberación de bloqueos emocionales. En mayor o menor medida, prácticamente todos tenemos bloqueos emocionales. El simple hecho de vivir nos lleva a experimentar situaciones en nuestro día a día que disparan en nosotros estados emocionales variados, provocando en ocasiones la posterior generación de memorias celulares a nivel emocional, en formato de bloqueos. A nivel emocional, los bloqueos tan solo se activan puntualmente cuando encontramos en nuestro camino alguna experiencia que resuena energéticamente con dicho bloqueo. En esas situaciones, la activación del bloqueo nos conecta automáticamente con la emoción, limitando nuestras capacidades de pensar y razonar. El tiempo durante el que los bloqueos emocionales no se encuentran activados, somos libres emocionalmente, pudiendo conectar con todo tipo de emociones. Buena parte de las patologías físicas y emocionales que padecemos tienen su origen en bloqueos emocionales. De ahí la importancia de deshacernos de ellos con prontitud y de gestionar correctamente las emociones que sentimos para evitar la generación de nuevos bloqueos. Reset emocional. El reset emocional es una técnica exclusiva de Método Integra que nació como respuesta a mi objetivo personal de poder realizar desbloqueos emocionales a nivel grupal en los cursos de transformación que realizamos en Método Integra o en cualquier otro evento multitudinario. Por medio del reset emocional, liberamos todas las emociones latentes que llevamos cargando y que se hallan relacionadas con el objetivo perseguido, sin tener que identificar una a una las emociones que componen cada bloqueo, y mucho menos tener que profundizar en su origen. Cada lugar en el que fijamos nuestra mirada durante el proceso nos permite acceder a determinadas frecuencias energéticas y liberar un determinado grupo de emociones. Hacerlo secuencialmente, fijando nuestra mirada en distintos puntos, nos permite liberar de forma gradual buena parte de las emociones atrapadas que llevamos a cuestas. Los resultados al liberar bloqueos emocionales pueden notarse de forma instantánea, especialmente cuando existe algún tipo de malestar físico o emocional que estaba causado por el bloqueo liberado, aunque en la mayoría de las ocasiones los efectos son más sutiles y se observan con el paso de las horas o los días. Pese a su sencillez, se trata de una técnica con efectos profundos y duraderos que puedes utilizar para liberar bloqueos de todo tipo, con independencia de los efectos que te hayan causado. Antes de aplicar esta técnica por primera vez,
es recomendable leer todos los pasos a fin de entender el proceso en su totalidad. El proceso que se ha de seguir para realizar el reset emocional del método Integra es el siguiente. Paso 1. Calibrar sí, no. Lo primero que debes hacer es identificar claramente las respuestas sí y no que obtienes a través del test muscular. El método más simple consiste en realizar este test con la frase «Mi nombre es», diciendo en una ocasión tu nombre correcto y en otra ocasión un nombre falso. Puedes probar también con cualquier otro estímulo que hayas identificado anteriormente y que te ofrezca la posibilidad de diferenciar claramente las respuestas. Paso 2. Saber si existe un bloqueo emocional. Habiendo definido previamente el ámbito en el que quieres trabajar, el objetivo, debes preguntar por medio del test muscular si existe algún bloqueo emocional. Pregunta con el test muscular: ¿existe algún bloqueo emocional que me impida alcanzar este objetivo? En caso de obtener una respuesta afirmativa, debes continuar con el paso siguiente. Paso 3. Obtener el permiso para liberarlo. Consultar mediante el test muscular. Pregunta con el test muscular: ¿puedo liberarlo ahora con el reset emocional? En caso afirmativo, continúa con la liberación. En caso de obtener un no por respuesta, deberías utilizar otra técnica para realizar la liberación. En este caso, puedes escribirnos a info@metodointegra.com y te enviaremos indicaciones de cómo proceder. Paso 4. Liberación. Con los ojos cerrados, fija la mirada secuencialmente en los puntos 1 a 9. En cada punto, repite mentalmente la intención de liberar ese bloqueo emocional. Dejo marchar este bloqueo emocional. Dejo marchar este bloqueo emocional. Y desliza 3 veces el imán, desde el entrecejo hasta la nuca. Para fijar la mirada en los 9 puntos, imagina que tienes delante una pantalla enorme y con tu mirada busca los siguientes lugares. Punto 1. Mirada arriba a la izquierda. Punto 2. Mirada arriba. Punto 3. Mirada arriba a la derecha. Punto 4. Mirada a la derecha. Punto 5. Mirada al frente. Punto 6. Mirada a la izquierda. Punto 7. Mirada abajo a la izquierda. Punto 8. Mirada abajo. Punto 9. Mirada abajo a la derecha. Paso 5. Verificar la liberación. Verifica con el test muscular que el bloqueo emocional ha sido liberado con éxito. Pregunta con el test muscular: ¿el bloqueo emocional ha sido liberado con éxito? En caso de obtener una respuesta no, repite el proceso del punto anterior, liberación. Con este proceso liberarás todo lo que tu subconsciente te permita liberar en este momento. En algunos casos puede quedar una parte del bloqueo para ser liberado posteriormente, como verás a continuación. Paso 6. Verificar la existencia de algún bloqueo adicional. Con el test muscular verifica si queda algún otro bloqueo emocional que deba ser liberado en otro momento. Pregunta con el test muscular: ¿existe algún bloqueo emocional que deba ser liberado en otro momento? En caso de existir este bloqueo, en realidad no se trataría de un bloqueo nuevo, sino de parte del bloqueo emocional inicial, que no pudo ser liberado en este momento. Cada bloqueo emocional que liberamos total o parcialmente genera un cambio vibracional en nosotros y en ocasiones, para evitar impactos demasiado fuertes, es preferible realizar una liberación gradual. El subconsciente nos guía en todo momento por el proceso más seguro para nosotros, de modo que puede llevarnos a realizar la liberación total en una o en varias sesiones. En cualquier caso, siguiendo sus indicaciones, el proceso será totalmente seguro. En caso de existir un bloqueo pendiente, repite el reset emocional el día siguiente. Cuando lo hagas, ve directamente al punto 3 y sustituye la pregunta allí indicada por la siguiente: ¿puedo liberar ahora el bloqueo emocional pendiente relacionado con el objetivo?
mencionas el objetivo. En caso de no tener respuestas con el test muscular, realiza directamente el paso 4 del proceso en un par de ocasiones y para asegurarte de que no quedase nada pendiente, vuelve a realizarlo al día siguiente con la intención de acabar de liberar el bloqueo emocional para el mismo objetivo. Como complemento a la explicación anterior, puedes visualizar en YouTube el siguiente video: https://youtube/u-vidlk-tm. Por lo general, los bloqueos emocionales liberados desaparecen para siempre. Eso no impide que puedan aparecer en el futuro otros bloqueos similares como consecuencia de nuevas experiencias. Para practicar con esta técnica, te recomiendo que realices el proceso con el objetivo de sacar el máximo provecho de este libro. 2.4. Grabación de creencias. La tercera pieza básica de la programación subconsciente son las creencias, o lo que es lo mismo, el modo que tenemos de vernos a nosotros mismos, de ver el mundo que nos rodea y el modo de relacionarnos con ese mundo. Son muchos los caminos que nos llevan a interiorizar creencias. El camino tradicional es el de la repetición continuada de aquella creencia que deseamos interiorizar. De ahí que se nos indique que repitiendo una acción durante 21 días nos programamos para convertirla en hábito. Pero este camino es tremendamente ineficiente, ya que requiere dedicar durante mucho tiempo nuestra atención consciente a ese cambio de programación. Afortunadamente, en la actualidad disponemos de otras técnicas más sutiles que, trabajando a niveles energéticos, permiten interiorizar creencias de un modo prácticamente inmediato y cambiar hábitos en cuestión de horas. El modo de grabar creencias que utilizarás para realizar los ejercicios de este libro es distinto al que enseñamos en los cursos de Método Integra, pero al mismo tiempo es más sencillo. Ahora bien, se trata de procesos guiados a través de los cuales bajarás tu frecuencia cerebral para interiorizar las creencias trabajadas. Los procesos que tienes disponibles en nuestra página web www.metodointegra.com para descargar en formato audio. A medida que los vayamos usando, te iré indicando el enlace exacto a través del cual puedes acceder al audio. En cualquiera de las páginas tendrás la opción de descargar el audio específico para el ejercicio que estás trabajando y también podrás descargarlos todos juntos si lo deseas. En cualquier caso, antes de llevar a cabo la grabación de creencias a través de cada audio, deberías realizar una activación cerebral. Para ello, haz lo siguiente. Activación cerebral. Antes de proceder a la grabación de cada conjunto de creencias, debes asegurarte de tener activado todo tu cerebro. De no hacerlo, es posible que te encuentres con dificultades para grabar algunas de las creencias. Para realizar la activación cerebral, utiliza el paso cruzado, que facilita el transporte de energía entre los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, produciendo la activación conjunta o sincronización de ambos hemisferios. El paso cruzado es tan fácil como andar sin avanzar y consiste en lo siguiente. Primero, de pie, levanta la pierna izquierda y lleva tu mano derecha hasta la rodilla. Segundo, al bajarlos, levanta la pierna derecha y con la mano izquierda toca su rodilla. Tercero, continúa con este movimiento alternando los puntos anteriores durante al menos 1 minuto. Mientras lo haces, respira profundamente, inspirando por la nariz y expirando por la boca. Si además pones la intención, activo todo mi cerebro para las creencias que voy a grabar a continuación, estarás realizando una activación selectiva, totalmente enfocada al objetivo que perseguimos. Cuarto, verifica con el test muscular que tienes todo tu cerebro activado para grabar las creencias. Pregunta con el test muscular. ¿Tengo todo mi cerebro activado para grabar las creencias de este ejercicio? En caso de tener algún impedimento para realizar este ejercicio estando de pie, puedes realizarlo sentado. Para ello, levanta la rodilla derecha y tócala con la mano izquierda. Luego,
Bájalas, levanta la pierna izquierda y tócala con la mano derecha. Continúa repitiendo este movimiento al tiempo que respiras profundamente, inspirando por la nariz y expirando por la boca. En caso de no tener respuestas con el test muscular, obvia el punto 4 del proceso de activación cerebral. Saberte comunicar con tu subconsciente y reprogramarlo te abre las puertas de par en par para asumir la responsabilidad de tu propia vida, reenfocarla si no te gusta en algún aspecto y convertirte realmente en la persona que deseas ser. Lo que has aprendido en este capítulo vienen a ser las herramientas más básicas y simples para poder acceder a tu subconsciente de un modo consciente y controlado. Has aprendido a utilizar lo que vendría a ser, en el mundo de las herramientas manuales, el equivalente a un martillo, un destornillador y una llave inglesa. Asimismo, cuando te sientas en la mesa para comer, acostumbras a tener delante una cuchara, un tenedor y un cuchillo. Como es lógico, no utilizas el cuchillo ni el tenedor para tomar la sopa, sino que usas la cuchara. Cada herramienta tiene una función específica y ha sido diseñada para ser eficiente realizando esa función que tiene encomendada. Cómo y cuándo utilizar cada una de estas herramientas te lo iré indicando en los próximos capítulos, a medida que vayamos trabajando cada uno de los objetivos. Como es lógico, en Método Integra incluimos muchas otras piezas en el puzzle del subconsciente y, por supuesto, enseñamos más herramientas, tanto para las piezas que acabas de ver como para el resto de piezas del puzzle. Pero con esto que acabas de aprender y siguiendo las indicaciones que te iré dando, los cambios que puedes lograr en tu vida son enormes. En los siguientes capítulos vas a ir trabajando diversos objetivos que te permitirán convertir los difíciles momentos que estás viviendo en una oportunidad para convertir tu vida en algo mucho más agradable. Disfruta del proceso.